Nos encontramos ahora en el tema central y como dijimos al inicio, estamos hablando de la influencia de Juan Pablo II, el beato Juan Pablo II, en la juventud. Vemos en el transcurso de toda su vida cómo él se relacionó con la juventud en todo tiempo y siempre estuvo a favor de ellos de una forma especial, diría yo. Y para esto pues tenemos como siempre en el segmento tema central a uno de nuestros asesores, ¿no es así? Y ahora se encuentra Alex Rodríguez, quien nos va a tratar, nos va a ayudar a entender un poquito de por qué Juan Pablo II, primero bienvenido Alex. Gracias, una alegría nuevamente compartir con ustedes. Benito. Mi hermano Alex. Alex, ¿por qué tú crees que Juan Pablo II, nuestro beato Juan Pablo II, tiene una influencia tan grande en la juventud y no solamente su vida transcurrió alrededor de hechos y actividades que tenían que ver con jóvenes, sino que vemos que hoy en día todo lo que es los jóvenes fueron tan especial con ellos y él y ellos con él también. Y yo te complemento la pregunta. Ajá. ¿Qué calidades tan específicas, tan wow tenía el beato hoy Juan Pablo II que lo hacía destacarse de todos los demás? Bueno, Juan Pablo II, el grande, hay que verlo desde muchos ángulos, ¿no? Él era un humanista, él era él era la voz del concilio, la apertura de la iglesia, era un hombre para estos tiempos, un tiempo en el que la sociedad ya no es teocéntrica, sino es muy humanista. Y Dios suscita, y hay que mirar a Juan Pablo desde ese contexto de que Dios suscita hombres en el tiempo que la historia lo necesite. Juan Pablo II es ese hombre. Lo de los jóvenes especialmente hay que verlo desde lo siguiente. Países desarrollados quieren reducir la familia y en la medida en que reducen la familia y promueven todas sus ofertas para no ampliar la familia, vemos que los países desarrollados van quedando sin juventud. Prácticamente es un desafío, ¿no?, a la moral de la iglesia. Juan Pablo II, en este contexto, da un paso de fe grandísimo y es decirle al mundo que sí es posible el mundo con jóvenes y que la esperanza, él repitió mucho eso, la esperanza del mundo son los jóvenes. Y como respuesta, diría yo, esto es un punto de vista desde un análisis de lo social, diría yo que Juan Pablo II le quiso mostrar al mundo que sí se necesita la juventud. Y empezó a hacer los encuentros juveniles, Mundial de la Juventud, en Roma, en todos los países, mostrando que esa juventud llenaba de alegría a los países. Y uno de los grandes acontecimientos es cómo los países invadidos de jóvenes llamaban la atención del mundo entero. Entonces, en ese contexto social, Juan Pablo II da un paso de fe grandísimo. Y no necesita usar ni guerra, ni necesita usar discursos altisonantes, ni pelear con gobiernos. Sencillamente le lleva a los países la juventud. Lo que los países no tienen, él los lleva allí. ¿Cómo los lleva allí? Desde una dinámica del Papa cercano, del Papa que está con ellos. Hay muchos videos de Juan Pablo II que son muy conmovedores, ¿no? Cuando él se encuentra con los jóvenes de Chile, cuando el Papa Juan Pablo, en las jornadas, su cercanía, cuando ya está anciano, porque él llega un momento en que está demasiado, pero él sigue allí compartiendo con los muchachos y le sigue diciendo que a pesar de su edad, él es joven como ellos. O sea, esa cercanía del grande de Juan Pablo ganó el corazón de los muchachos. Inclusive cuando estaba ya en Plaza San Pedro, cuando ya fue nombrado Papa, y le tiraron un ramo, lo podemos ver en los videos, fue un niño que se acercó y él lo besó, y fue algo realmente totalmente no tradicional. Muy bonito. Y hay algo que marcó cuando él entró en su enfermedad, en su momento de no poder comunicarse, lo último que dijo fue: yo fui a ustedes y ahora ustedes vienen a mí, en la plaza de San Pedro, o sea, porque la juventud se abarrotó, y fue millones de jóvenes. Entonces él decía eso: yo fui donde ustedes, ahora ustedes vienen donde mí. Fue lo último que él iba pronunciando, y era en orden a la juventud, que fue la esperanza. Qué lindo. Tú sabes que en otro orden de idea me pregunto, ¿no? Y quiero que tú me ayudes a pensar, ¿cuál es la importancia y el misterio que hay alrededor de Juan Pablo II y la Virgen del Fátima? ¿Qué hay allí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cómo están esas coincidencias o diosidencias? ¿Y qué tal de aquel secreto, no? Mira, cuando hablamos de Juan Pablo II como el humanista, ahora hablamos de Juan Pablo II como el místico, porque hay muchas facetas de él. Era un hombre de Dios completo.
En su parte mística y el misterio con la Virgen de Fátima, hay muchísimas cosas que resaltar. La Virgen María se aparece en 1917, el 13 de mayo, y ella, en la visión que le da a los jovencitos, a los 3 pastorcitos, le dice que en uno de los secretos va a caer un hombre de blanco. Ese es uno de los secretos que tienen los niños. Mueren los 2 niños pequeños y solo queda una niña, que es Lucía, que la Virgen le dice que la va a necesitar para una obra especial. Resulta y pasa que a Juan Pablo II le hacen un atentado, el atentado por esta situación social. Cuando él le hacen el atentado es un 13 de mayo de 1981, es el mismo día de la Virgen de Fátima. Sí. Y se empieza a unir ahí el misterio de Fátima con el misterio de los niños de 1917, el hombre de blanco. Y las experiencias que narra Juan Pablo II es que de las balas que le entraron, él sentía que la Virgen María lo arropaba mientras que vivió ese momento. Antes de entrar al hogar, a la gravedad, cuando entraron ya al hospital, él hablaba de que sintió que la Madre de Dios lo cuidaba. De hecho, la Virgen de Fátima, él puso la bala allí en la corona de la Virgen de Fátima, agradeciéndole por haberle salvado la vida. Y no solo eso, la Virgen pidió devoción por medio de Lucía, que se entrevistaron varias veces. Lucía y él, sí. Él se entrevistaron varias veces, y la Virgen María pidió una devoción especial por el corazón de ella, y una de las promesas era que el primer sábado era el día de ella y iba mucha bendición. Y Juan Pablo II muere un primer sábado también. Wow. Entonces se une por todos lados, se une el misterio. El pueblo, el mundo ha captado ese nivel de espiritualidad, no piensa que es, no es la que nosotros llamamos coincidencia, sino coincidencias, Alex. Realmente se puede ver la mano de Dios. Cuando vemos el rostro de Fidel Castro, cuando vemos la caída del mismo, cuando cae el comunismo, los muchos signos de personas que llegaron, las uniones de las religiones, las oraciones de la paz que hacía el Papa, nos damos cuenta que no había una casualidad. O sea, una mente humana, por más estratega que sea, no puede hacer eso solo, pero logró reunir el mundo en torno a la iglesia. Y Juan Pablo II empezó por su Polonia natal, a ahí tumbar el comunismo. O sea, tú mencionas cuando él fue capaz de que todas esas personas, como tú mencionaste, Fidel Castro, el de Rusia, todos estuviesen y lo visitaron en algún momento determinado, ¿no? Exacto. Entonces, y a su muerte todos desfilaron ahí. Entonces, el día de la muerte se reunieron todos, ¿no? Se cumple la palabra de el grano que muere da fruto, esa era la palabra cumplida en Juan Pablo. Muere y todo el mundo entero estaba en él, sin importar religiones, sin importar nada. Hoy en día Juan Pablo sigue siendo un misterio, sigue dándonos su legado, pero más que todo en los jóvenes. ¿Por qué tú crees esa importancia con ellos tan marcada? Tan marcada? La iglesia reclama la entrega de la juventud, y el legado de Juan Pablo II es esa increíble riqueza. Él hasta escribió un documento solo para los jóvenes y les decía que hablaba de la riqueza de ellos. Y el legado de Juan Pablo es, como todo visionario, es entender que los que vienen son los que realmente heredan. Él le decía que van a recibir la antorcha, que ellos son los centinelas del mañana. Y en la visión de Juan Pablo II, él sabe que toda esa juventud, de hecho en los encuentros mundiales de la juventud hay muchos sacerdotes, hay muchas mujeres que han entrado a la vida religiosa. Cuando él fue a la Jornada Mundial de la Juventud, dejó centenares de eso, el fruto fue centenares de sacerdotes y de religiosas. Las vocaciones han aflorado muchísimo y con su muerte más aún. O sea, mucha gente se sintió llamada a este encuentro con el Señor desde un servicio. Y son muchísimas las vocaciones que hay. Entonces, él sabía que es ese terreno que la juventud no se puede desperdiciar, ni con el consumismo, ni con el capitalismo, ni nada. Él sabía que esa juventud se puede potenciar para la iglesia. Y hay muchos testimonios de sacerdotes, hoy que ya son sacerdotes, que fueron llamados por una de las visitas de Juan Pablo a muchos países. Yo tengo un amigo que es diácono, Fabio, un beso para ti en San Pedro, que cuando el Papa vino, él le dio la primera comunión. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Y hablando de eso, de cuando él vino, ¿qué de importancia tiene? No es la palabra, es... ¿qué tú piensas de esas visitas de Juan Pablo? Relevancia de él. Exacto, ¿qué relevancia tuvo? O sea, ¿tiene algún significado especial, algún mensaje? La primera fue la de 1979 y se dijo que era el primer contacto con toda la obra de Juan Pablo II y fue aquí. Sí, sí. El primer contacto, como el primer, entre comillas, untarse
de lo que era la calidez de todo este pueblo y que fue lo que lo llevó a él decir que este era el continente de la esperanza, ¿no? La mayor visita aquí y México eran. Ajá, 3 veces vino aquí. Ajá. 3 veces y en las 3 siempre habló de la esperanza y de este continente por donde entró la evangelización. Así. Ha de salir la evangelización. Siempre lo vio como el continente de la nueva, por eso se habló de la reevangelización, la nueva evangelización. O sea, la nueva evangelización entró por aquí, por estos países, y de aquí va a salir otra vez y se está viendo. O sea, Dios desde aquí está armando grandes situaciones y grandes predicadores y Amén. grandes movimientos de la iglesia. Entonces, República Dominicana es la plataforma de la nueva evangelización. Por eso Juan Pablo II admiraba tanto este país. Y por eso, bueno, los hermanos dominicanos tienen una... Yo gran espero misión. que el Papa Francisco le siga los pasos a Ay, nuestro sí. querido Beato. Porque yo siento que ellos se parecen mucho. ¿Tú no crees, Alex? Mira cómo es Dios Dios es Dios y en eso tenemos que darle la gloria a Él. Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Se necesitaba Benedicto ahí para que nosotros aprendiéramos a comprender la grandeza de ese hombre que le daba secuencia a lo de Juan Pablo. Se necesitaba ahí, porque si de una vez suscita Era como Francisco... un punto y coma. Exacto, era como que entonces se necesitaba ahí ese hombre como la Trinidad, ¿no? El Padre que va creando, el Hijo que viene y se entrega y está ahí, y el Espíritu que se mueve. Yo veo los tres, esa Trinidad de papas como así. Como que Juan Pablo empezó a crear, a abrir la iglesia, Benedicto se entrega, se sacrifica en su vida. Porque él no Y quería. está todavía, exacto, está dándose como persona y se encierra a sacrificarse por la iglesia. Y entra Francisco a seguir la obra como el Espíritu. Igual Eso, que Juan Dios, Con un Pablo. espíritu y Dios. una personalidad muy particular. Muy particular. Los Qué tres son hermoso. un signo grandísimo. Qué lindo eso último que tú dijiste. Realmente, muy lindo. Nunca lo había visto así. Y realmente siempre me identifiqué mucho con Juan Pablo y con Francisco ahora estoy embobada. Y sigues identificada con Juan Pablo Sí, II. la verdad es que cuando yo me comunico y hablo con el Beato Juan Pablo II como un intercesor que es, realmente yo veo inmediatamente resultados y frutos. Pero hemos llegado al final. Alex, gracias. Con gusto, No tengo gracias. que darte gracias, esa es tu obligación estar aquí porque este programa es tuyo también y tú eres de los que los iniciaste. Pero bonito el tema. Y hay muchas cosas por donde hablar más de Juan Pablo II. Y de edificar al pueblo. Y de edificar al pueblo. Yo pienso que una invitación a ti, hermano, que nos estás viendo, de que consigas y busques cómo edificarte más acerca de la vida, de los misterios de Juan Pablo II, los misterios en el buen sentido de la palabra, de la vida mística y la vida de hermandad y de amor de este beato que dentro de poco... Y devoción. Devoción, que dentro de poco pudiera ser un santo. Así que nada, sigan consiguiendo sus huellas, que aún hay más. Alex se queda porque tenemos aún el final del programa. Sigue consiguiendo sus huellas. Escapar.